Hola chicos, soy Ana. Hoy vamos a aprender dos cosas. Vamos a aprender cómo decir hay, como que hay una cosa, y también vamos a aprender unas preposiciones. En inglés hay dos formas de decir hay. La primera es decir que hay solo una cosa, o sea, singular. Y la otra forma es decir que hay más que una cosa, o sea, dos cosas, tres cosas, o sea, plural. Entonces, ¿cómo sería? Hay una manzana. There is an apple. There is an apple. Hay una manzana. There, como la palabra sola, significa allá. Is significa está. Entonces juntos sería literalmente traducido. Sería there is an apple. Allá está una manzana. ¿Sí? Literalmente traducido. Pero para traducirlo más naturalmente decimos hay una manzana. There is an apple. Para plural, hay dos manzanas. Sería there are two apples. There are two apples. Allá están dos manzanas. O sea, más naturalmente sería hay dos manzanas. There are two apples. Ahora las preposiciones. Vamos a aprender 5 hoy. Sería on, arriba, on, anda, abajo, anda, anda en un acento australiano y de Inglaterra, o under, under, un acento americano. Anda, australiano, under, americano, más pronuncia más la R. Next to, al lado, next to, al lado. In front of, enfrente de, in front of, y behind, detrás o atrás, behind. Vamos a poner esas dos cosas juntas. Hay y las preposiciones vamos a poner esas en oraciones. Empezamos con la primera. There is an apple on the table. Hay una manzana arriba de la mesa. En español sería más natural decir hay una manzana en la mesa, pero on en inglés significa arriba. Entonces no quiero decir en la mesa porque no quiero que confunden con otra palabra en inglés que significa en. Entonces vamos a traducirlo como hay una manzana arriba de la mesa. There is an apple on the table. There is an apple on the table. There is an apple on the table. There are two apples under the table. There are two apples under the table. Hay dos manzanas abajo de la mesa. Y con un acento australiano no se pronuncia las R's en las palabras tanto. Sería en australiano, un acento australiano. There are two apples under the table. There are two apples under the table. Y en un acento americano sería there are two apples under the table. There are two apples under the table. Pronuncia más las R's en las palabras. Y también podemos quitar el número 2 y simplemente decir hay manzanas abajo de la mesa. There are apples under the table. There are apples
under the table. There are 3 apples next to the table. There are 3 apples next to the table. Hay 3 manzanas al lado de la mesa. There are 3 apples next to the table. Y con este caso también podemos quitar el número y simplemente decir que hay manzanas al lado de la mesa. There are apples next to the table. There are apples next to the table. There is an apple in front of the table. There is an apple in front of the table. There is an apple in front of the table. Hay una manzana enfrente de la mesa. Y la diferencia entre an apple y one apple es que en inglés one es el número 1, ¿cierto? Y an apple es solamente como una manzana. Entonces, cuando la pregunta es ¿qué hay? La respuesta sería there is an apple. Y si la pregunta es ¿cuántas manzanas hay? Decimos el número. There is one apple. Y eso es la diferencia entre an apple y one apple. Entonces, las oraciones. There is an apple in front of the table. There is an apple in front of the table. Or, there is one apple in front of the table. There is one apple in front of the table. Y porque es solo una cosa, es singular, usamos there is como hay. There are 2 apples behind the table. Hay 2 manzanas atrás de la mesa. There are 2 apples behind the table. O quitando el número sería there are apples behind the table. There are apples behind the table. Ojalá les haya gustado este video. Hasta la próxima. Bye.